decía un productor que se salva el gobierno porque ahora el tema que concita la atención es el tema Venezuela. Y, mire, lo dije con acento venezolano. Y que entonces muchos pendientes se quedan ahí. Y para confirmar lo que dijimos, antes de darle la bienvenida a nuestro invitado estelar, dice la vicepresidenta de la República: lo importante es que todos saben cuál ha sido la línea de nuestro país, la de nuestro presidente. Nosotros defendemos la democracia. Y si Venezuela decide cortar las relaciones con nosotros por esta razón, para nosotros es un halago. Ahora sí. Siempre vamos a defender la democracia, cueste lo que cueste, aquí y en todo el mundo. Palabra de la vicepresidenta de la República. Sí, sí, es que faltaba, o sea, que no teníamos quizás todo el contexto y así, sí, exactamente. Si rompen las relaciones con nosotros por la democracia, es un halago, es la idea central del texto que se estaba compartiendo. Sí, ahí ya es contundente porque fue la reproducción de sus palabras. Claro. Julio, qué bueno tenerlo aquí. Y sé que hay un grupo de compatriotas que está en sintonía con don Julio Monteverde, con nosotros, para analizar desde adentro, aunque esté fuera. Y hay también un grupo de dominicanos muy cercanos a la historia venezolana que se atrevieron a augurar lo que podía pasar el domingo. Algunos fueron muy, muy optimistas y dijeron, no, es que se gana. Otros que nosotros tres conocemos y apreciamos muchísimo, dijo, en el hipotético caso que no, es el principio del fin. Y usted me ha dicho algo gracioso porque el humor no se puede perder y usted lo va a decir. Pero, ¿cómo usted se siente hoy, 48 horas después de aquella adrenalina por lo positivo que estuvo presente en toda la comunidad venezolana, residente aquí, residente en cualquier otra ciudad del planeta y residente en Venezuela? Bienvenido, Julio. Muchísimas gracias, como siempre, encantado de estar aquí en este programa con usted. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, te va? gracias, feliz. Mire, difícil respuesta. Se siente, y voy a tratar de ser lo más objetivo que pueda dentro de la subjetividad que me lleva a ser venezolano. Conversaba con una compatriota antes de entrar acá, que es como una montaña rusa. O sea, el domingo estábamos con incertidumbre, el sábado estábamos con alegría, ya el lunes entonces estábamos con tristeza, con pesar, con desesperanza. Entonces es como que cada día es una emoción distinta y estamos verdaderamente desequilibrados. No sabemos qué pensar, no sabemos qué decir, porque definitivamente son muchas emociones en muy corto tiempo. Y sí, definitivamente estamos frente a un evento que no es inédito. Estuve haciendo mis investigaciones, no es inédito en el mundo, pero sí pareciera que es el principio de una era, ¿no? El principio de un ciclo que indefectiblemente va a terminar, porque los ciclos no son eternos. Entonces, bueno, yo siento que, y también lo comentaba con ese amigo en común, el hecho de que es un fin que en algún momento va a llegar y que si ya se hace insostenible, o sea, ya se hace insostenible una situación que va a ir terminando poco a poco. Vamos con el contexto, okay, y desde su especialidad de analizar comportamientos, de analizar mensajes. Estas elecciones tenían o tienen como elemento fundamental que por primera vez la oposición se cohesionó. Sabemos lo del liderazgo diferido, porque es María Corina la que está comandando adelante, atrás. La pregunta es, si el régimen controla el Poder Judicial, el Poder Legislativo, las Fuerzas Armadas, el Consejo Nacional Electoral, ¿por qué la apuesta electoral? Yo le diría, conocedora de los sistemas electorales, bueno, es que Venezuela tiene un sistema electoral excelente y el chavismo siempre se ha expuesto a la ratificación de los votos. ¿Por qué ahora iba a ser diferente, Julio Monteverde? Bueno, yo podría traer varias aristas a la mesa. Número uno, que no es contra el chavismo ahora. Ahora es contra el madurismo, que quizá no tiene la misma destreza política que pudiera tener Chávez en su momento. Ya no existe un chavismo, ya no hay un chavismo per se. Tenemos un madurismo con un chavismo
como bandera, ¿no? Pero con una bandera bastante escueta, ¿no? Otra de las grandes apuestas es que antes había habido cohesión en algún momento, pero una cohesión con muy poca estrategia, cosa que sí se hizo acá. Muy poca estrategia porque, bueno, siempre los inhabilitaban, siempre les daban un golpe bajo que previeron en este momento. De hecho, cuando inhabilitan a María Corina, entonces sale un plan B que es Corina, y luego de que inhabilitan a Corina sale un plan C que es Edmundo, que me atrevería a pensar que estaba ya planificado. Me atrevería a pensar que había un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, porque de verdad que ya hay demasiada experiencia en elecciones, ¿no? Y otro de los elementos importantes es que creo que se ha estado, y hay señales de eso en diferentes entrevistas de radio y televisión, que se han estado enviando señales y se ha mandado, se ha preparado una estrategia política y sobre todo una estrategia comunicacional que ha ido enviando como señales, aunque muy sutiles, a mi parecer debieron ser más agresivas, para poder decir, este es el plan era este. Y ha traído como consecuencia algunas acciones que no habíamos visto. Acciones tan inmediatas como romper relaciones inmediatamente, como que se exija inmediatamente la salida del personal diplomático. Y de verdad, la salida del personal diplomático, y por lo menos muestra. Si lo que estás diciendo es verdad, entonces, como ocurrió con el expresidente Leonel, bueno, te recomiendo que las muestres. Porque si estás tan seguro y si estás hablando de un 51 contra un 44, es que tienes una data lo suficientemente eficiente y verídica. Entonces, bueno, vamos a ver, muéstralo. Cosa que no ha hecho. Siento que ese desgaste, esa campaña de desgaste que se hizo de parte de la oposición, es como una campaña donde se acorraló. Ya entonces está despertando cierta gente, algunos personeros que no habían despertado, y un pueblo que volvió y retomó esa valentía y esa fuerza que había perdido en elecciones anteriores. ¿Y le han cuestionado de alguna manera el hecho de que, bueno, si dice que tiene un 51% y no quiere demostrarlo, cómo es que tiene la mitad de la población en la calle? Y cómo es que no hay nadie de su población que está defendiéndolo a él. O sea, ¿dónde está ese 51% que él alega que votó por él, que no ha salido a decir no, nosotros sí votamos por él? Vemos algunos protagonistas políticos como la Guardia Nacional, que está quitándose las camisas y diciendo yo estoy contigo. Los barrios que históricamente eran del chavismo ya no son del chavismo. Y ya están bajando a las ciudades y diciendo aquí estoy. Y hay una frase popular que se rueda entre el pueblo de la oposición que dice: ni siquiera podemos atacar a los chavistas o a los maduristas porque es que no hay, porque es que no están. ¿A dónde los buscamos? ¿Contra quién luchamos? Quizás el error, bueno, son muchos, pero decir antes de que el órgano electoral hablara, declararse y con los porcentajes sin revisar las actas. Mire, hoy escribe el subdirector de Diario Libre, don Benjamín Morales, aludiendo a una película puertorriqueña, Nicolás y sus amigos, y él dice que el error ha sido atacar solo al presidente Nicolás Maduro. Que Nicolás Maduro tiene un entorno, y aquí que estábamos hablando de estrategia y de seguridad, que ese es del que se ha perdido la oposición y que ese es el impenetrable. Yo siento, no sé si son empáticos conmigo en esto, yo siento que se le ha dedicado demasiado a Nicolás Maduro cuando es el que menos tiene. Porque siento que Cuba, por ejemplo, está detrás de todo esto, que hay una estrategia, un engramaje completo a quien no se le está dando importancia. Nosotros tenemos 2 aviones de Rusia desde hace 15 días estacionados en el hangar presidencial. Y de eso no se ha dicho nada. Como los portaaviones aquí en otra época de los Estados Unidos. Allá. Entonces era como, aquí están 2 aviones rusos. ¿Llenos de qué? No sabemos. No sabemos si hay armas, no sabemos si hay militares rusos, no sabemos si es para que huyan, que también es una de las teorías, pero de eso no habló nadie. Entonces, todo lo que está en torno a Nicolás Maduro, llámese Diosdado Cabello, llámese Delcy Rodríguez, llámese Jorge Rodríguez, llámese Rusia, llámese China, llámese Cuba, no se le prestó especial atención. No se le dio, no se ubicó dentro de la estrategia, bueno, vamos a neutralizar aquí, neutralizar allá.
de los mitos, los mitos fundacionales que colocan a la oposición nacional e internacional contra la pared, porque dicen es que hablan sin saber. Uno de ellos: nunca había estado Venezuela mejor que ahora, porque todos tienen poquito, pero tienen. Bien, hay medicinas, hay educación, y el pueblo todavía sigue construyendo el sueño chavista. Del otro lado decimos, ¿cómo es posible que la única revolución con dinero, la única revolución con petróleo, tenga a la población como está ahora? Pero me dice la otra parte, ¿pero quién le ha dicho que la población está mal? ¿Quién ha dicho que no hay alimentos? ¿Quién ha dicho que no hay medicina? ¿Qué le dice su hijo? Hay una brecha. Yo estuve ahí en Semana Santa. A mí, además de decírmelo mi hijo, mi mamá y mi papá, yo estuve en Semana Santa. Yo vi una ciudad preciosa, pintada, arreglada, con medicamentos en los anaqueles, pero con un pueblo ganando $30 mensuales. El pueblo venezolano se mantiene con las remesas de todos los que estamos afuera. Entonces eso es algo que no se dice, porque entonces lo que me decía mi mamá, mira, sí, yo le decía, mami, pero aquí hay de todo. Exacto. Mamá, mira esta farmacia llena de medicamentos por todos lados, bodegones con licores por todos lados, mercados. Sí, pero si yo lo que gano son $30 mensuales, ¿qué compro con $30 mensuales? ¿Y quién compra esos productos? Compra esos productos la gente que tiene dinero porque sus familiares le envían. Porque yo le envío, por ejemplo, $250 a mi mamá cada 15 días. Eso es una fortuna millonaria. Exacto. Cuando yo le envío a mi hijo, mira, te regalo de cumpleaños $100. ¿Eso es el salario de 3 meses? Multimillonario. El salario de 3 meses de su mamá. De su mamá. Entonces, papi, ¿qué hiciste con el dinero? Y se la compra en la casa, ayudé a mi mamá, me compré un par de tenis, me compré un perfume, porque es multimillonario. Claro, pero no es porque el país se encuentra bien, porque hay una producción. ¿Y cómo se llegó a eso, Julio? Bueno, se llegó a 8 millones de venezolanos que se encuentran afuera que no van a dejar morir a su familia. 8 millones de venezolanos que dijeron, vamos a enviar dinero para que nuestras familias coman, tengan un seguro, tengan ropa, tengan medicamentos, y un gobierno que se aprovechó de eso para maquillar la infraestructura y decir, aquí está, sí, todo está bonito, hay de todo tiene. Y otro elemento fundamental, que todas las grandes tiendas, las grandes cadenas de farmacias, de restaurantes, de supermercados, de tiendas de electrodomésticos, son de militares que tienen acceso preferencial a dólares, que no tienen restricciones de aduanas. Y que dice, bueno, por supuesto, pero si aquí está el televisor de última generación, si aquí tienes el teléfono de última generación, si está lleno de comida importada, de chocolates, de chucherías y de golosinas importadas de todo el mundo, claro, pero ¿quién es el dueño? El coronel tal, el general tal, el capitán tal, el teniente tal. Esos son los dueños de esos grandes empresas. Algunos dicen que eso es obra de los cubanos. ¿Usted está de acuerdo? Por supuesto que estoy de acuerdo. ¿Así tan rápido? Por supuesto que estoy de acuerdo, porque ha sido históricamente el titiritero de todo este gobierno. De hecho, hay pruebas fehacientes de que personeros del gobierno que no eran adeptos a Cuba no tienen una posición política privilegiada. En el momento que Hugo Chávez muere, el 5 de marzo de 2012, estaban dos protagonistas, que era Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Pero Diosdado Cabello, que era el vicepresidente, no era adepto a Cuba, no era simpatizante a Cuba. Entonces llega y Cuba dice, es este el que vas a poner. Es este el que va a ser el presidente. Y por eso se nombra el presidente, o sea, se nombra incluso antes de Chávez, lo nombra. Si algo me pasare, entonces mi hijo Nicolás Maduro es el que va. Imagínese. ¿Y cómo ha percibido la población en Venezuela los procesos de expropiación? Ya no existe tanta expropiación como la que tuvimos. No, esos procesos que pasaron, claro, durante todos esos años. Eso fue sumamente doloroso. Porque hay hasta demandas todavía. Sí, claro, pero eso fue sumamente doloroso, no solamente el momento de la expropiación per se, sino el declive de todas esas empresas. Por ejemplo, hay una cadena de supermercados, bueno, una tienda por departamento colombiana que estaba en Venezuela, tenía 2 sedes en Venezuela, grandísimas, y
y las expropiaron para convertirlas en... ¿Cómo fue ese proceso? Para explicarle un poco a la audiencia. Simplemente me levantaba hoy con ganas de expropiar supermercados. Entonces, supermercado, exprópiese. Supermercado tal, exprópiese. Mañana me desperté con ganas de expropiar... Estaciones de combustible. Estaciones de combustible. Exprópiese. Al día siguiente, que fue lo más común, entonces quiero expropiar empresas alimenticias. Entonces empezamos a expropiar empresas de aceites, empresas de harina, empresas de salsas, y todas esas empresas hoy por hoy no existen. Hoy por hoy ya no están. Entonces, ¿cuál fue el objetivo? O sea, ¿cuál fue el propósito, además de maltratar la propiedad? Controlar al empresario y decir, ahora nosotros tenemos el control de todo. Nosotros tenemos el control de los alimentos, quién los provee, quién los distribuye, cuáles sirven y cuáles no. Y fue... Pero entonces no fueron buenos administradores por los números que dicen que es la inflación mayor del planeta. Sí, por ahí vi un video ayer en la certificación y que de parte de Chávez, que el país con menor inflación en toda Latinoamérica. Una inflación de 1086%. Sí. 1086%. Entonces estamos hablando de una mala administración que llevó a los 3 años de expropiar un supermercado como se llamaba Éxito en ese momento, de la cadena Éxito de Colombia. Sí, que está en otros países. Está en muchos países de Latinoamérica. Sí. A los 2 años de que habían expropiado eso, ya no había nada en los anaqueles. Ya los pisos estaban dañados, ya los vidrios estaban partidos. Vandalismo, o sea, se lo consumieron como depredadores y ya, entonces ya eso no eran depósitos para otras cosas. Pero ¿qué le decían a la población? O sea, ¿cuál era una explicación? O sea, el propósito por el que estoy expropiando. Ellos lo que decían era que la empresa privada estaba especulando con los precios y nosotros ahora, como somos los buenos del cuento, vamos a controlar esa especulación. Entonces, claro, ponían sus productos, bajaban los productos a un costo que definitivamente era insostenible y al cabo de 2 años, 3 años, las empresas quebraban. Julio Monteverde, Cuba no está ahora en su mejor momento, al contrario, se han declarado en una economía de guerra. Entonces, ¿por qué ese interés en Venezuela? ¿Qué les da Venezuela a los cubanos? Y en segundo lugar, ¿la narrativa chavista ya no existe? ¿Es la de Maduro o es la narrativa del chavismo que mantiene unida a la familia bolivariana? Vale, lo primero, Cuba necesita de los recursos venezolanos, que siguen estando, sigue habiendo petróleo, sigue habiendo oro, sigue habiendo minerales y recursos inagotables en Venezuela. El país que tiene la mayor cuenca petrolera del mundo es Venezuela. Entonces sigue sacando, ¿no? Entonces Cuba necesita esa inyección de dinero, de divisas, porque definitivamente Venezuela ya no maneja bolívares, Venezuela maneja dólares. Y uno va a cualquier negocio, ¿cómo vas a pagar? ¿Con divisa, con CELE, con plataformas digitales de dólares, dolarizado totalmente? Y esos dólares que entran, ¿y cómo entran esos dólares? Con todas las personas que vamos mes a mes, año a año, llevar dólares a Venezuela y a dejar dólares allá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuba qué necesita? Esos dólares, necesita ese petróleo, necesita esos minerales, necesita esas piedras preciosas, necesita esos minerales tan poderosos que tiene Venezuela para poder saldar deudas, para poder mantener también su parapeto de gobierno, porque al fin y al cabo también es un parapeto de gobierno. Bueno, hace un rato hablabas de estas escenas que hemos estado viendo en internet, de miembros de la Guardia Nacional quitándose el uniforme y solidarizándose con la población. En Venezuela se da una situación que es diferente acá con relación al voto, al derecho al voto o a la participación. ¿Todavía en este proceso pudieron votar los militares? No. No hubo votación de militares, hubo sí mucha custodia militar y mucha presión de los militares, pero no hubo voto de los militares. La situación ha hecho que Julio Monteverde se empeñe en describirnos la situación, porque él es mercadólogo, publicista, sabe hacer campañas. En oratoria. Exacto, cómo enseña a hablar. ¿Ha sido tan potente la narrativa chavista de propaganda para que todavía una persona que nació durante la revolución
crea en el chavismo? La gente que nació en la revolución difícilmente cree en el chavismo. No me digo. La gente que nació en revolución, bueno, por prueba de ello, mi hijo nació en el año 2008, nace en revolución y aversión total al gobierno, ¿no? Es muy difícil. ¿Quién queda? Queda la gente que tiene de alguna forma riqueza del gobierno, trabaja para el gobierno o de alguna forma tiene alguna conexión económica, pero la gente joven, la gente, por un lado la gente joven que que nació en esto y no lo soporta, y por el otro lado la gente mayor que vivió la bonanza venezolana y dice, y compara, hace el comparativo y dice no. Pero sí hay una narrativa madurista que se ampara mucho en que Chávez nos mandó, que Chávez lo hizo con Bolívar en su momento, que el mensaje de él era el instrumento de Bolívar, y entonces ahora Maduro es el instrumento de Chávez, ¿no? Maduro es el brazo ejecutor de ese sueño. Pero la población sigue creyendo, entonces. Hay población que todavía cree, hay población que todavía, yo no entiendo de verdad, con todo lo que pudiera haber estudiado el tema, no entiendo cómo hay cómo vive una gente que come una vez al día, o que no tiene pasta de diente para cepillarse, o que se acuestan sin comer porque en todo el día no pudieron comer nada, o un arroz con mantequilla, y dice todavía yo creo en mi revolución. Y entonces hay ese enemigo común que es los Estados Unidos haciéndome un bloqueo, que eso en Cuba se manejó hace mucho tiempo, es Estados Unidos que me tiene sanciones, es la oposición, son los oligarcas, siempre hay un enemigo común, nunca es el gobierno, ¿verdad? El que está haciendo, el que está haciendo mal. Que hacer la pausa, nos dice Francis, y ahora que mencionó el nombre que cubre Venezuela y que nos cubre a todos, Estados Unidos, tenemos que hablar cuál es el papel de Estados Unidos en esta situación. Hacemos la pausa. Estrategia. Sí. Yo recuerdo cuando nos guiñamos los ojos, cuando estaba haciendo el análisis de una campaña, yo dije, este señor está en la cosa. Estados Unidos en este asunto. Y luego, y es complaciendo muchas solicitudes que usted debe tener. Para acá, incluso a propósito del tema de la revolución. Aquí hay corrupción, narcotráfico, también por qué no fue Diosdado y fue Maduro, y otros asuntos más delicados. Pero Estados Unidos, ¿qué quiere Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos ahora tiene su casa en llamas. No creo que que tenga el tiempo para voltear, ¿no? Ni el tiempo ni la disposición para voltear, sobre todo porque Donald Trump maneja gran parte de todo ese aparataje político y estratega de los Estados Unidos. En este momento tiene su casa en llamas y creo que está más enfocado en apagar sus llamas, en organizar su casa, que en meterse en otros problemas. Ha habido algunas declaraciones de uno que otro protagonista político, pero no ha habido de los verdaderos protagonistas del escenario político electoral que en este momento está viviendo los Estados Unidos. Creo que su intención siempre ha sido la democracia, siempre ha sido, o por lo menos aparentemente, el buen vivir del pueblo, y que siempre se va a plegar a lo que dicte la ONU, a lo que se maneje a través de la OEA. Pero creo que en este momento no están enfocados en Venezuela. No ha habido declaraciones verdaderamente poderosas, ¿no? Como de Carter, o sea, que es otra cosa. Era, ¿no? Otra época, sí. y otro personaje. ¿Usted tenía algo ahí, Carolina? Sí, no es una pregunta así tan dura, es un poco más fancy, porque ha llamado poderosamente la atención que ahora con las noticias que tenemos de Venezuela, que a la primera dama se le llame primera combatiente en esta gestión gubernamental, porque hace un tiempo, duraron mucho tiempo sin tener primera dama. Sí. Quería saber si la población no le llama la atención eso, o si no es importante. No, ¿por qué no es importante? Y por qué desde que comienza toda esta revolución, desde que comienza todo este cambio, este tinte político distinto, ¿no? Hubo muchos cambios, ya la gente se decía camarada, los ministros ya eran camaradas, o sea, había como otra narrativa, había otro discurso. Un acento cubano había en algunos. Sí, incluso se adoptaron muchas costumbres y muchas prácticas de militares cubanos,
Y entonces eso ya es un motivo de burla, ¿no? Como que la primera combatiente, porque entonces no somos presidente y primera dama, somos luchadores y combatientes. Es algo que ha funcionado en ese electorado duro de Nicolás Maduro, ¿no? Que es esa gente que es activista y tal, porque se sienten identificados. Pero para el resto de las personas no es algo que... Ahora, que Silvia sea. Flores es una... La primera combatiente. Exacto, muy cercana a Hugo Chávez, la primera combatiente. Sí. Mire, hay un detalle, cómo pueden, es más largo lo que escriben aquí, que cómo puede un proceso echar por la borda toda la transformación bolivariana que ha hecho Chávez, pero ya Chávez no está, como usted dice, ahora el asunto de Maduro. Y volviendo a los Estados Unidos tienen un arma como el dardo de los partos, se devuelve, que es el asunto cuando ya no tú no me sirves, entonces tú eres narco o eres terrorista o eres corrupto. Pero igual, si después de eso, que te dije narco y te dije y puse precio a tu cabeza, ahora sí me sirves, entonces ya eso lo olvido. Porque eso ha pasado en Venezuela. Ya respondí. Eso ha pasado en Venezuela. Recuerde a otro comandante, Noriega, que era, claro. bueno, un líder revolucionario, y después lo sacaron por la puerta de atrás. Exacto. Bueno, la cabeza de Diosdado Cabello, la cabeza de Nicolás Maduro cuesta $15 millones puesto por el gobierno de los Estados Unidos. $15 millones parece poco, pero amagan y no dan. En ese momento, claro, pero entonces por eso que esa transición que se está negociando, o que se debería estar negociando, tiene que, uno de los principales, las principales decisiones que tuvo que tener el gobierno fue, bueno, vamos a quitar ese precio, porque es que si no, entonces no se van a ir de aquí, porque pisa cualquier aeropuerto internacional y cualquiera lo puede agarrar. Entonces, como estratega, ¿qué falló en la campaña de la oposición? O quizá no falló nada, falló el conteo de votos. ¿Y qué falló en el oficialismo? Bueno, en el oficialismo falló anunciar antes, y decía, hay una frase que leí de Diosdado Cabello que dijo, no podemos dar números, pero véanos las caras, y en la foto todos se estaban riendo, sí. ¿ok? Es como que no importa lo que pase, ya nosotros sabemos que lo arreglamos, claro. En el caso de María Corina, siento que fue o de la oposición en líneas generales, yo siento que fue una campaña muy bien llevada, es una campaña de tipo emotivo, le faltó un poco de ser incisiva, ¿no? De ser un poquito más agresiva, ¿no? Y siento, y quiero creer, que estaba planificado así. Estaba planificado que esto pasara, que se armara la revuelta y que todo... De hecho, hay una declaración... ¿Pero planificado por quién? Por la oposición. A María Corina le hacen una pregunta en una entrevista que le dicen, ¿tú crees que Maduro entregue el poder? Y ella, pero sin pensar, sin dudar, a quemarropa, dice, por las buenas no. Ella lo dice, por las buenas no. Entonces, de alguna forma tú sabes que por los votos no vas a salir, por las buenas no. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, por las malas, y si es por las malas lo vamos a hacer. Por las malas de María Corina no es lanzar el pueblo a la calle, no es porque no tenemos el aparataje militar, pero sabía que por un voto electoral no iba, necesitaba ese primer escalón de los votos, necesitaba resguardar eso que sale el día de ayer de 71%. En donde digo, ok, ya tengo el 71%, necesitaba esta prueba. Entonces, una prueba que no se tuvo cuando Capriles se dijo, se quemaron las cajas y ya, ¿cómo pruebo? Y de repente aparecieron el poco de cajas quemadas en una calle, en una autopista. Entonces, aquí no, ok, pasó, nos vamos a centrar en contar esos votos. Y hay múltiples pruebas de todas las diferencias. En una mesa de votación, en un centro de votación, Maduro tenía 200 y pico y Edmundo tenía 1500. O sea, era una abismal, ¿no? Y posterior a eso decir, ok, ya tenemos la prueba. Vamos a seguirte cercando, porque ya ahora sí, lo que necesitábamos era la prueba. Lo que falló en las elecciones pasadas era la prueba. Bueno, ahora la tenemos. ¿Con qué vas a salir ahora? Entonces ya con una prueba más palpable, el centro Carter dice, hey, ya va. Y la OEA dice, hey, ya va, ahora sí tienen la prueba. Porque tienen las actas que son del CNE. Entonces lo que están diciendo es,
Ellos tienen las actas y dicen que es el 71%. Ahora muéstrame tú las tuyas. Pues. Claro. Vamos a ver. No te estoy diciendo que lo que tú estás diciendo está mal. Lo que te estoy diciendo es que lo que tú Dame me las dices, evidencias. pruébalo. Exacto, Claro, dame las así evidencias. Se hizo en una ocasión en Ecuador y se volvió a contar todo. Y hubo- En un estadio se hizo Sí. para poder esparcir las boletas. Mire, hay otro de los mitos que decíamos anteriormente, que la comunicación está controlada en Venezuela, que hay una represión extraordinaria, que hay, bueno, la cantidad de exiliados lo sabemos, exiliados voluntarios. Sí. Entonces, Lo que no sabemos por la voluntad de quién, pero Ese, voluntarios. Pero voluntarios al fin y al cabo. entonces, ¿qué pasa con la comunicación? ¿Qué pasa con los medios tradicionales venezolanos? Esos no existen. Mire, en principio estaban muy controlados. Ya en la recta final de la campaña, muchos canales de televisión que habían estado callados, que habían estado como maquillando y obviando alguna información, decidieron abrir la voz y decir, no, mira, ¿sabes qué? Sí, voy en contra del gobierno y esto está pasando. Que también fue una gran señal, decir, mira, canales como Venevisión, canales como Televen, como Globovisión, que siempre estaban como amordazados por el gobierno, empezaran a decir la verdad, era como que, oye, algo saben esta gente, algo sabe un poder tan importante como es el poder de la comunicación en un país. La semana antes de las elecciones empezaron a caerse las plataformas más importantes a nivel digital, las plataformas donde la gente verificaba la información, por ejemplo, empezaron a caer, ¿no? Misteriosamente. Sí, misteriosamente, las 6 principales, entonces no, tú podías entrar a un YouTube fácilmente, pero a la página no podías entrar, a la página de los principales periódicos digitales. ¿Y eso, la población cómo ha percibido el hecho de que la comunidad que está en el exterior, una parte importante no pudo votar? ¿Es normal eso o se hizo alguna modificación para darle una vuelta? Se hizo una modificación estratégica, además muy inteligente de parte del gobierno, debo decirlo. El común denominador de las personas que estamos fuera del país, no tenemos una residencia permanente. O están ilegales o estamos tramitando la residencia y para eso tú tienes que tener por lo menos 2 años, en algunos países 3, en algunos países 5. Entonces, el requisito... No podía votar. El requisito el nuevo requisito para poder votar en estas elecciones... Justo en estas. Es que, imagínate, claro, tienes 8 millones de personas fuera del país. Que si vota la mitad nada más, tienes 4 millones de votos, que es la mitad, mucho más de la mitad con lo que ganó Maduro. Entonces, estamos hablando de que si tú no tenías una residencia permanente en el país donde estabas, no te podías inscribir. Ahí está. Entonces, esa gente que no tiene la residencia permanente es porque posiblemente no haya completado los años mínimos. Claro. Es decir, que es muy posible que sea la gente que salió huyendo a esta situación económica. Y los trámites, tú sabes que aquí son leyes. Claro, aquí en cualquier país. En cualquier país yo tengo que estar por lo menos unos 2 años viviendo con un permiso de trabajo, con una visa, Claro, no sé qué, y residencia. posterior a esa solicitar la residencia, que después entonces se toma su tiempo. Pero Ahora, esa gente fue una genialidad, al que se le ocurrió la idea fue... Definitivamente. Eso que esas personas que salimos, que somos 8 millones, es gente que iba a estar en contra. O sea, hay que neutralizar a esa gente. Hay que neutralizar a la gente que está afuera. La gente que estaba afuera hacía, sin nada más. De nosotros. Sí, es que el padrón electoral extranjero ganaba las elecciones sin que votara un venezolano dentro de Venezuela. Óigame, ¿no? Imagínese. Un venezolano dentro de Venezuela. Entonces, es algo digno en una ocasión, en un conflicto que hubo aquí en la República Dominicana, porque tuvimos muchos conflictos, el líder de masa más importante de la época también, José Francisco Peña Gómez, preguntaba si no había un militar que se quería casar con la gloria. Es tan compacto el cuadro militar a favor de Maduro que ninguno quiera casarse con la gloria. Yo siento que hay mucho de amenaza y mucho de lo que llamamos en Venezuela, no sé cómo traducirlo a dominicano, bozal de arepa, ¿no? Ese bozal de tú tienes la casa que te regaló el gobierno, el carro que te regaló el gobierno, los estudios de tus hijos, algo que por muchos años te he venido dando, y entonces cuando cambie de gobierno,
te van a perseguir. Hay una amenaza. Bozal de arepa porque es la comida, por la comida. Discurso de barriga llena. Corazón contento. Sí, Ajá. pero y por otro lado pudiese ser también el tema de que quizás algunos de esos jefes militares sean de los que se dicen, bueno, pues quizás es corrupto porque... No, es que por ejemplo se Padrino beneficia. López, hablamos de Padrino López. Ay. Padrino López es uno de los peores del gobierno. Usted no puede entrar a Venezuela. no, Bueno, ya. ahora no hay vuelo. O sea que... No. Yo tenía mi vuelo comprado para el 23, que tengo una conferencia ya. Bueno, no sé si tengo, pero Padrino López es un militar, uno de los altos militares ¿qué pasa con él? Que él está metido en la sede, él es de los que está codo a codo con el gobierno. Entonces, por un lado, los que tienen el bozal de arepa, los que tienen esa mordaza de comida de no lo hagas porque te vas a quedar sin lo tuyo, y por el otro lado está el que si caemos todos y tú estás incluido aquí. Claro, tienes tú vas cola a que caer le aquí. pisen. Entonces, cuidado con eso. Hay otro mito que dice que se habló con el presidente Maduro para que él abandonara el país, pero que él puso algunas condiciones. ¿Usted ha oído algo? No he oído nada, pero no descarto esa posibilidad, una posibilidad de negociación. En la política todo se negocia y nunca he descartado, por supuesto, no puedo dar fe de que eso es así, pero no descarto que se hayan sentado a hablar María Corina y Diosdado o Maduro, no sé, grandes políticos protagonistas del proceso, y hayan dicho vamos a negociar cómo es esto, y no hayan llegado a un acuerdo, o sí. Haz las elecciones y entrégame en enero. Haz las elecciones y entrégame en diciembre. Pon todo en orden y entrégame en diciembre. Pudiera ser. Nosotros vemos casos como Uruguay en el año 90, si no me equivoco, Uruguay en el año 80, en donde no se reconocen las elecciones y entonces entregan. O el más reciente en el 2016, Gambia, si mal no recuerdo, Gambia, el presidente reconoce que pierde. Al día siguiente de la elección reconoce que pierde y a los 10 días dice, no, ya no reconozco, ya no quiero. Entonces los militares dicen, ¿sabes qué? Ya dijiste que sí, así que te tienes que ir. Poniendo el panorama más lúgubre, no hay poder judicial libre en Venezuela. No hay poder judicial, no hay poder militar libre, no hay poder electoral libre en Venezuela. Todos los poderes están manejados por el gobierno. No hay descentralización de poder. ¿A cambio de favores? ¿O a cambio de favores? ¿Convencimiento de la transformación de Venezuela? No. O extorsión, tal vez. A cambio de extorsión, en su mayoría, y a cambio de favores. A cambio de si caes tú, si caigo yo, caemos todos. ¿Okay? Todos tenemos una tajada de esto, todos tenemos un trozo de bizcocho, y si caigo yo, caemos todos. Pero no creo realmente que hoy por hoy, en comparación con hace 20 años que comienza la revolución, de Chávez per se, digan yo creo en este proceso. Yo creo que estoy mejor que hace 20 años. Eso no. ¿Y la factura petrolera? Porque cuando viene a ver eso también es una cosa que Estados Unidos esté pensando. Y muchos países, no solamente los Estados Unidos. Yo recuerdo muchos países que dieron voto nulo, se abstuvieron en muchas de las votaciones de la Organización de Estados Americanos. Muchísimos porque decían, o le debo a Venezuela, o tengo pendiente una negociación con Venezuela, entonces yo ni a favor ni en contra, me abstengo de votar. Entonces es preferible decir, no, yo me abstengo de votar, no me meto en ese problema. La cifra de exiliados voluntarios o alejados de su país, hay coherencia en decir que son 8 millones. Eso es muchísimo. Pero hay una cifra que casi no se menciona y es la cifra de los presos políticos. ¿Eso infunde temor en la población o es parte de la fantasía contrarrevolucionaria? Eso se mantiene como una incógnita precisamente para que sea eso, para no poder contabilizar cuántas personas están vivas, están muertas o están presas. Hay gente que tiene 2 años, 10 años desaparecido. Cuando empezó el verdadero quiebre, que fue en el 2014, en el 2014 murió mucha gente y desaparecieron a mucha gente que hoy por hoy no sabemos dónde está. Y que no tenemos desaparecen gente famosa a la que se le puede seguir la pista. Imagínense la cantidad de gente que no sabemos. Que estaban pasando por ahí, que la subieron en una tanqueta, o la subieron en una furgoneta y se las llevaron y no sabe, y a quien, el hijo Juan Pérez, el que nadie sabe quién es. Pero no hay una cifra, habrá cifra maquillada de los más famosos, pero... Bueno, hay una información ahora de esta mañana de un secuestro de un... Sí, es un comediante
Hay uno de un comediante y hay uno de un... no recuerdo el nombre, es un dirigente del Partido Voluntad Popular. No me acuerdo, Luzano, si no me equivoco, el nombre, el apellido. Y es un dirigente, un alto dirigente muy conocido de Voluntad Popular. Y ese comediante es un comediante conocido y Diosdado Cabello dijo, voy por la cabeza de él. O sea, directamente en cadena nacional. ¿Cuándo fue la última vez que Venezuela tuvo una crisis parecida a En el 2017. Nosotros hemos tenido dos crisis. ¿El Caracazo fue en el 2017? En el 89. El Caracazo. Después, o sea, posgobierno revolucionario, que por ahí creo que va tu pregunta, en el 2014 hubo una primera muy grave, y esa pensamos que iba a ser ya, si pasamos esta, luego vino la del 2017. Cuando lo del caso de Capriles. En el 2017. Sí. En el 2017. Y ya para despedirlo, aunque no quisiéramos, en este momento, 48 horas después, ¿qué usted vislumbra que puede ocurrir? No tiene que comprometerse porque todo cambia cada... No, exacto. No me comprometo, además que sería irresponsable de mi parte porque primero no estoy allá codo a codo. Y no trajiste la bola de cristal. Exacto. Porque a Maduro no le importa lo que diga la OEA. Él se ha peleado con la OEA. 100 veces se ha peleado y si no, bueno, si no te gusta te vas, ¿no? Pero hay algunos elementos importantes. La Corte Penal Internacional está en Venezuela, llegó semanas antes de las elecciones e instaló una oficina en Miraflores. Dijo, yo vengo para acá a instalar una oficina, dime dónde me voy a poner, con su fiscal y todo, que es algo que pudiera que pudiera ser una señal de algo a favor. Que tengamos las actas, evento inédito, que tengamos unas actas que demuestren la realidad, es un acto inédito. Que tantos países hayan cortado relaciones, es un acto inédito. ¿Qué me podría dar a mí una luz de esto? Que es el principio del fin y como le dije antes de que entráramos, es el primer capítulo de la última temporada. O sea, es el primer capítulo de una temporada que indefectiblemente se hace insostenible y que tiene que caer porque ya, o sea, ¿cómo sostengo esto ante la comunidad internacional y desde cualquier ámbito del escenario? Está en crisis. El escenario político, el escenario social, el escenario económico, el escenario internacional, todos los escenarios están en crisis. O sea, tienes el barco incendiándose por todos lados. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Bueno, Julio, se quedan muchas preguntas. Sí. Ahí dicen que por fin, usted no ha dicho que si están a favor del madurismo los militares. Claro que lo dijo, sí, Cándido, él lo dijo. Sí. Y el Consejo Nacional. Y dijo las razones por las cuales están, ya sea o por necesidad o por extorsión. Pero están. No sé, y me atrevo a decir que no en el 90% de los casos por verdadera convicción, pero porque se les nota en las caras, se les nota en las reacciones, pero si estoy extorsionado, si estoy amenazado, si estoy comprado, entonces ahí hay voluntad, ¿no? Después, que nadie nos escuche, le vamos a preguntar cómo se siente cuando hay dominicanos que defienden mucho la revolución bolivariana. ¿Podría decir ahora cómo me siento cuando los dominicanos nos dan la mano, cuando los dominicanos nos abrazan y nos dicen estamos contigo? Y eso es algo que hay que agradecerle a todos los dominicanos porque comparo con otros países donde están familiares, donde están mis hermanos, donde está mi familia y dicen aquí no nos quieren, aquí hay xenofobia, aquí hay rechazo y definitivamente República Dominicana ha sido un país que nos ha abrazado y eso se lo agradezco en nombre de todos los 121,000 venezolanos que estamos aquí. Reciprocidad. Hay toda una deuda histórica con el pueblo venezolano y con algunas autoridades también. Muchísimas gracias, Julio. Gracias a usted. Y ustedes se quedan con el gobierno que estábamos esperando, el gobierno de la tarde. Hasta mañana.